Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia en Casa Árabe. Es la 9ª sesión del ciclo Aula Árabe Universitaria. Aula Árabe Universitaria es un ciclo que organizamos de forma anual en colaboración con las universidades de Madrid y de Córdoba, ciudades donde Casa Árabe tiene sedes, además de ciudades cercanas como Alcalá de Henares, Toledo, Segovia y Sevilla. Y se trata de un ciclo que montamos a partir de las propuestas que nos llegan de los programas que colaboran en Aula Árabe, de los programas de grado y de posgrado, y a partir de los ponentes y temas que nos plantean, bueno, pues se crean el ciclo de conferencias donde asisten los estudiantes de estos programas y también público general. En este sentido, la conferencia de hoy, Inteligencia Artificial, Redes Sociales y Radicalización, es resultado de una propuesta conjunta de 3 másters de la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata del máster Erasmus Mundus Eurosud Socio-European Studies, el máster en Gobernanza, en Democracia y Gobierno, y el máster en Estudios Árabes Islámicos Contemporáneos de dicha universidad, de la Autónoma, y se organiza gracias a la colaboración que mantiene la Universidad Autónoma de Madrid con la Universidad de Sfax en Túnez, que es un socio suyo a través de CIVIX, que es la Alianza Universitaria Cívica Europea, y en ese marco con un programa de movilidad Erasmus cada 171. Entonces, gracias a esa colaboración podemos contar hoy con la presencia de Salma Yamusi, que es investigadora y profesora asociada de la Universidad de Sfax, y que nos va a hablar sobre el papel de la inteligencia artificial en la lucha contra los extremismos, la radicalización y la violencia en el ámbito de las redes sociales, un aspecto extremadamente importante y en el que estamos solo ahora empezando a entender y a comprender las implicaciones y consecuencias que va a tener en numerosos aspectos de nuestras vidas y sociedades. Antes de nada, pues me gustaría agradecer a Salma que haya venido a estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Salma, y por compartir tus investigaciones y tus reflexiones con los estudiantes y el público de Casa Árabe. Para presentar a la profesora Yamusi y la charla en el marco de los programas de máster que comentaba, pues contamos con Ana Planet, que es catedrática de Estudios Árabes Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, además de su vicedecana de Estudios de Posgrado. Y nada, muchas gracias, Ana, también por estar aquí hoy con nosotros, por toda tu colaboración y apoyo también en aula. Y nada, la conferencia de hoy además se unen otros 3 programas universitarios, los grados de Ingeniería de la Ciberseguridad y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, y el grado de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que por primera vez colaboran en esta edición de Aula Árabe Universitaria. Así que bienvenidos, y en representación de ellos contamos también con Carola García Calvo, que es profesora de la asignatura de Terrorismo Internacional del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos, además de investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, y con José Luis Ledesma, que acaba de llegar, que es coordinador de la doble titulación internacional de la Universidad Complutense con Sciences Po Toulouse, y bueno, ambos realizarán un primer comentario o respuesta a la conferencia de Salma antes de abrir el debate con todos vosotros y el público que nos está siguiendo también online. Entonces, también gracias a los dos también por vuestra colaboración y por estar aquí con nosotros y uniros este año. Y nada, antes de pasarle la palabra a la profesora Planet, comentaros que bueno, pues aquellos que queréis que la asistencia a la conferencia de hoy quede registrada en el pasaporte al mundo árabe, que no me he traído ninguna copia, pero os lo habrán dado en la entrada, que es este pasaporte donde queda registrada vuestra participación en las conferencias. Bueno, pues solo tiene que ser a la entrada y eso queda registrado para luego pedir la certificación Aula Árabe que comentaba Ana. Pues si pasáis por todas las conferencias
Es un acto simbólico, es una prueba simbólica de que con ello podéis ya iros y viajar al mundo árabe, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso para los que estéis aquí presencialmente. Si no lo habéis cogido, lo podéis coger luego a la salida y traerlo a las próximas conferencias. Para daros la certificación tenéis que participar, vamos a asistir al menos a la mitad de las conferencias, y estos son unas 6 del ciclo, pero aquí también podéis venir al menos a 4 de las conferencias de aula y luego a un máximo de 2 asistir vía online a las conferencias de Aula Mediterránea, que es un programa del Instituto Europeo del Mediterráneo con el que también estamos hermanados y con un programa similar. Y luego, para los que nos estéis siguiendo online a través de la plataforma de Casa Árabe en YouTube, también podéis registrar vuestra asistencia a través del formulario que tenéis el enlace en el chat de la plataforma, y eso también queda registrado para luego cuando pidáis el certificado al terminar el ciclo. Y luego también, por favor, podéis usar, si queréis, esa plataforma para trasladarnos nuestras preguntas a la ponente, que se la trasladé yo aquí por esta vía. Y nada, con esto muchas gracias de nuevo a los 5 y a todos los programas. Es una de las veces que más programas universitarios hemos unido. Yo creo que el tema y la ponente lo merece. Y nada, Ana, cuando quieras, si quieres, presentas. Sí, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Olivia. Gracias a Casa Árabe por esta iniciativa de Aula Árabe. Para mí es un placer estar hoy aquí porque, como bien dice Olivia, esta experiencia de formarnos todos juntos en el seno de las universidades madrileñas y no solo, es una experiencia que curso a curso va ganando fuerza, va ganando impacto, y realmente, antes hablábamos con Salma, es un lujo, ¿no?, poder ofrecer a Salma un público como sois vosotros, y a vosotros como público una colega de la Universidad de Sfax como es Salma. Como ya ha presentado Olivia brevemente, los másters y los grados que hoy estamos aquí unidos amadrinando y apadrinando esta conferencia, no me voy a entretener mucho más, salvo para hacer el pequeño public reportaje en lo que se refiere a los másters. Como soy vicedecana de posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, y también estoy en contacto con los colegas de la Facultad de Derecho, simplemente deciros que si estáis interesados en, una vez acabados los grados, venir a la Autónoma a estudiar, en la página web del Centro de Estudios de Posgrado de la Autónoma tenéis toda la información, y tenéis además recién abierto el primer plazo de prescripción. Ya lo he dicho, y no es algo en absoluto gratuito, es decir, para nosotros realmente es un honor que de esta experiencia pueda surgir también un interés por seguir formándoos y venir a la Autónoma. Para mí es un placer estar hoy aquí dando la bienvenida a Salma Yamusi, porque Salma tiene un perfil como investigadora y como profesora que no es frecuente ni siquiera en las aulas en Europa, en las universidades españolas, europeas. Podéis imaginar que tampoco es frecuente, antes comentábamos, en las universidades árabes. Ella es profesora e investigadora en la Universidad de Sfax, en el sur de Túnez, y es parte de la plantilla del Instituto Superior de Informática y Multimedia de esa facultad. Es doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad de Leuven, en Francia, y posteriormente, una vez obtuvo en un equipo multidisciplinar y plurinacional su título de doctora, viajó de retorno a Sfax, a su ciudad natal, para unirse a la universidad, donde dirige el equipo de minería y redes sociales. Salma es muy activa en la universidad, como no se puede ser de otra manera, porque efectivamente asumir puestos de responsabilidad, formar parte de consejos científicos y acompañar todo esto con un extensísimo currículo, con numerosas publicaciones, es una manera muy comprometida de estar en este mundo en el que se necesitan personas con altísima formación tecnológica, capaz de entrar en diálogo con humanistas y con especialistas en ciencias sociales, y todos juntos intentar dar respuestas a este mundo cada vez más global. Ella es una de las Women in Tech más reputadas, y obtuvo este galardón como Tunisian Women in Tech of the Year en el año 2022, es decir, que es una de las mujeres agraciadas con este galardón internacional. Ella tiene una investigación pionera en el ámbito de la inteligencia artificial, procesamiento de datos y lenguaje natural, y en todo lo que tiene que ver con aprendizajes automáticos. Es decir, que ella puede enseñarnos, y yo estoy deseando aprender de su mano, cómo se pueden desarrollar no solamente métodos de aprendizaje automático en sí,
sino ponerlos al servicio de lo que es la construcción de una inteligencia artificial profundamente humanista. No son las máquinas las que van a ganar en esta ocasión, sino que vamos a ser los hombres y las mujeres que trabajamos detrás de esas máquinas las que vamos a hacer que esas máquinas nos ayuden a dar respuesta y a abordar cuestiones tan complejas como las que ella nos va a exponer hoy. No sé si habéis tenido ocasión de leer alguno de sus artículos, yo sí que he tenido ocasión y realmente es fascinante cómo se pueden elaborar perfiles de usuarios identificando sentimientos y emociones. Si es algo característico a los seres humanos es que detrás de la inteligencia hay sentimiento y hay emociones y ella sabe trabajar con ello para poner además al servicio de ámbitos tan importantes como son el securitario en un sentido amplio sus conocimientos. En Aula Árabe Universitaria ella nos va a hablar, como ha dicho Olivia, de inteligencia artificial, de redes sociales y de radicalización. Cada una de estas palabras, de estos términos, merecería, supongo, muchas horas de trabajo, pero Salma va a intentar hacernos una presentación breve, ligera, algo más de media hora, creo, porque lo importante es cómo podáis reaccionar, qué curiosidades se os despiertan y sobre todo que pensemos. Yo soy humanista, yo no soy científica en el ámbito de las tecnologías, soy científica en el ámbito de las ciencias sociales y estoy deseando este rato de conversación con alguien como ella, porque antes comentábamos, antes de comenzar, que efectivamente no se trata solo de procesar lenguaje natural, que ya es algo típico de los lingüistas, sino de realmente pensar con criterios de ciencias sociales y con criterios humanistas profundamente en el reto de las inteligencias artificiales, sin miedo, pero sin tampoco convertirlas en la solución a todos nuestros problemas para que no se conviertan en el problema de nuestras vidas. Yo creo que lo dejo aquí. Salma, por favor, es un placer para nosotros tenerte y te escuchamos. Welcome. You can, yes. Okay. Yeah. Hello. ¿Se oye, verdad? Sí, se oye. Bien, pues para mí es un honor estar aquí hoy con ustedes y poder participar ante este público tan destacado, ante los colegas, ante los distinguidos invitados. Es un placer estar aquí con ustedes para hablar de un tema en el que llevo trabajando desde hace más de 10 años, el minado de datos con las redes sociales. Después me centré en el tema de la radicalización con la inteligencia artificial. Yo voy a abordar un tema que es multidisciplinar y necesitamos la colaboración de muchos expertos de distintas disciplinas para poder atajar este problema tan grave, el de la radicalización online. Mi presentación va a constar de 5 partes. En primer lugar, voy a hablarles de las redes sociales, de los datos de las redes sociales y el impacto que esto tiene en nuestra vida diaria. Después hablaré de la inteligencia artificial, pero voy a ser muy breve porque, como saben ustedes, la cuestión de la inteligencia artificial es muy amplia. Voy a intentar dar algunas pinceladas sobre el impacto de las redes sociales en la inteligencia artificial y la parte principal se va a centrar en lo que es la radicalización online y las soluciones basadas en la inteligencia artificial para poder hacer frente a este problema. Para concluir, les daré pues, algunas orientaciones de cara al futuro. Los jóvenes, como la mayoría de ustedes, cada vez están más conectados en este mundo virtual. Ahora mismo llevan una vida paralela en un mundo virtual, un mundo en el que podemos mantener relaciones, podemos generar nuevas relaciones, expresarnos y también validar nuestra personalidad con mucha libertad, con muchas cuestiones que son muy atractivas en este entorno virtual.
¿El problema cuál es? Pues que los jóvenes están perdiendo cada vez más la conexión con la vida real, con las experiencias de la vida real, con las relaciones personales cara a cara, lo cual puede desembocar en toda una serie de problemas graves y también trastornos de salud mental. Para que se hagan una idea del impacto de las redes sociales, me gustaría compartir algunas cifras con ustedes para que vean ahí este impacto. Más del 53% de la población mundial son usuarios activos de las redes sociales. Estamos hablando de 4.200 millones, que son usuarios habituales. De media, los usuarios dedican más de 2 horas y media a las redes sociales cada día, lo cual representa 3 días al mes, 7 años de toda su vida de media. Si multiplicamos el número de usuarios por el número de horas, llegamos a 3,7 billones con B de horas que se dedican a las redes sociales al año, lo cual implica más de 400 millones de horas dedicadas a las redes sociales, lo cual puede ser algo positivo o negativo. O sea que es muy importante que tengamos presente el impacto de las redes sociales en nuestras vidas y también en nuestra personalidad y en nuestra vida diaria. Cada vez estamos más enganchados a las redes sociales, con lo cual estas cifras van a ir aumentando. Los expertos consideran que hasta ahora hay más de 200 millones de personas que padecen adicción a las redes sociales, pero en el caso de las personas más jóvenes, un 15% afirma estar enganchados a las redes sociales. Hay otros que no lo admiten. Los adolescentes, que son la población más sensible en este caso, dedican más de 5 horas al día a utilizar sus teléfonos móviles, tienen una probabilidad de sufrir depresión que se duplica con respecto a la media, y también aumenta muchísimo el riesgo de que cometan suicidio, con lo cual es un riesgo para las generaciones venideras. Les voy a hablar de una de las contrapartidas, aunque hay muchas más, el ciberacoso. El ciberacoso en las redes sociales tiene un impacto muy peligroso. Las víctimas del ciberacoso pueden acabar sufriendo depresión en un 37% de los casos e incluso pueden desarrollar ideación suicida en el caso del 26% de los casos, en el caso del 25% de los casos, incluso pueden llegar a autolesionarse. Tenemos ejemplos que voy a mencionar más adelante. ¿Qué están haciendo las plataformas, las empresas de las redes sociales para poder hacer frente a estos aspectos negativos? Bueno, pues los esfuerzos que se han puesto en marcha hasta el momento siguen siendo unos esfuerzos de mínimos, es algo muy incipiente. Facebook, por ejemplo, está intentando detectar perfiles falsos, que son el origen de muchos de estos problemas, y ha sido capaz de desactivar más de 1.000 millones de perfiles falsos solo en el tercer trimestre de 2020. En Facebook también intentan detectar el contenido que viole las normas que ha establecido para la comunidad, y como ven ustedes, hay mucho contenido que tiene que ver con contenido de tipo sexual, contenido también sobre acoso que se ha eliminado, aunque menos, discurso de odio y también propaganda terrorista que se detecta y se suprime, se elimina de estas redes sociales, como por ejemplo Facebook. Pero estos esfuerzos no son suficientes.
Sigue habiendo muchos adolescentes que acaban suicidándose. También hay muchos jóvenes que se acaban suicidando después de haber sufrido ciberacoso, incluso niños que acaban suicidándose después de haber sido víctimas del ciberacoso. Es un problema real. Los esfuerzos que están haciendo las redes sociales no son suficientes, los esfuerzos que se han hecho hasta el momento. La cuestión se agrava si añadimos la inteligencia artificial a la ecuación. Incluso hay adultos que acaban suicidándose debido a este tipo de situaciones. El año pasado, un ciudadano belga que se suicidó después de haber estado manteniendo unas conversaciones con chats de inteligencia artificial que le instó a que se suicidase. No estamos hablando de una persona, no había nadie detrás de este chat, era una inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, pues que la inteligencia artificial puede llegar a generar un vínculo emocional con la persona. De esto les voy a hablar ahora, les voy a hablar de cómo la inteligencia artificial puede a día de hoy generar este vínculo emocional con las personas. Si tuviésemos que definir la inteligencia artificial brevemente, pues podemos ver que la inteligencia artificial es un sueño de la humanidad que se remonta hace muchos años. Siempre la humanidad ha intentado ser capaz de crear a unos congéneres similares, como por ejemplo Pinocho. Ven ustedes aquí ya este ejemplo. Es un ejemplo muy antiguo, es decir, el hombre siendo capaz de generar a un ente similar. Lo mismo vimos en 2015 y en la actualidad, cuando fuimos capaces de construir androides como Sofía. No sé si conocen este androide Sofía, es un robot que puede comportarse exactamente como un humano. Ella, este robot, incluso tiene su propia nacionalidad saudí, con lo cual se la considera ciudadana de este país, lo cual muestra que ahora mismo nos acercamos mucho a conseguir este sueño de la humanidad, pero obviamente hay otra cara de la moneda. Vamos a ir un poquito más allá para ver exactamente qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una parte de la informática que lo que pretende es estudiar y diseñar sistemas que sean capaces de percibir el entorno y actuar como los seres humanos, es decir, que se comporten como los seres humanos. Hay muchísimos enfoques que están intentando hacer que esto se convierta en una realidad para que realmente los ordenadores, los robots puedan comportarse como los humanos. Hay varios enfoques. El más exitoso se basa en explorar los datos que generamos los seres humanos, el contenido que generamos los seres humanos, que van a ir recopilando, van a ir minando los algoritmos de la inteligencia artificial para aprender de esos datos que vamos generando los seres humanos sobre nuestras capacidades, nuestro conocimiento, para que así las máquinas pues, puedan asumir este tipo de capacidades, este tipo de comportamiento, de conducta. Hoy lo que podemos ver en la inteligencia artificial tiene que ver con el aprendizaje automático. En realidad no estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de aprendizaje artificial, porque no sabemos realmente qué es la inteligencia humana. Es algo que todavía no podemos explicar, pero intentamos simular lo que sería un cerebro humano. Vemos que hay muchas neuronas con muchísimas conexiones en el cerebro humano y la idea era pues simular esta estructura en los ordenadores. Después de haber simulado estas estructuras y haber generado lo que hoy llamamos redes neuronales, pues vimos que estas neuronas son capaces de aprender. No son responsables de la inteligencia, pero sí son responsables del aprendizaje.
Lo que estamos viendo hoy en el ámbito de la inteligencia artificial es aprendizaje automático, no es inteligencia propiamente dicha. ¿Qué es el aprendizaje automático? Bueno, pues las técnicas más exitosas a día de hoy se basan en lo que se llama el razonamiento inductivo. Es decir, lo que se intenta es poder llegar a una norma general tras haber realizado muchas observaciones específicas, concretas. Hay muchas observaciones y de ahí, con los ordenadores, se intentan extraer de estos datos unos patrones, unas tendencias generales que se puedan ir observando en todas estas experiencias. Ese es el razonamiento. Hay métodos parecidos en este ámbito para el aprendizaje automático, pero los más eficaces son aquellos que se inspiran en el propio funcionamiento del cerebro humano. Se basan en lo que nosotros denominamos redes neuronales artificiales. En la actualidad, en las redes sociales hay una cantidad ingente de datos que generamos nosotros, los seres humanos. Si somos capaces de combinar estos datos que generan los usuarios con algoritmos que puedan extraer de estos datos unos patrones generales, somos capaces, pues, de entender las capacidades del ser humano, sus opiniones, sus emociones. Al subir toda esta información a las redes sociales, podemos obtener estos datos, establecer modelos, simular, predecir. Todo eso gracias a las redes sociales. De hecho, en las redes sociales lo que hacemos es exponernos. Estamos dando mucha información sobre nosotros mismos, mucha más de la que podemos imaginar. Aunque únicamente subamos una pequeña frase, estamos dando mucha información. Y de esa frase podemos saber cuál es el género de la persona, su edad, su nacionalidad, su opinión, qué está sintiendo en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando subimos información a las redes sociales, les damos a las máquinas, a los ordenadores, la capacidad de entendernos, de poder generar modelos sobre nuestras emociones, nuestra conducta y modelos en los que se pueda predecir nuestra conducta. Y aquí está el cambio de la inteligencia artificial, de lo que nosotros llamamos inteligencia artificial tradicional, en la que nos imaginamos que la inteligencia artificial solamente puede crear robots que no tengan emociones, que no tengan sentimientos, y pasamos a otra era de la inteligencia artificial que llamamos inteligencia artificial emocional, porque en la actualidad la inteligencia artificial es capaz de obtener este conocimiento de los datos que vamos generando en las redes sociales. Es una inteligencia artificial que tiene mucho éxito, porque hay personas que se enamoran de los chatbots. Hay muchos ejemplos, cada vez más. Hay ejemplos incluso de matrimonios entre un chatbot y una persona. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inteligencia artificial realmente es capaz de controlar nuestras emociones y de crear este vínculo emocional entre la máquina y la persona. Vamos entonces al tema principal, que es el de la radicalización online. Los grupos extremistas, también algunas organizaciones gubernamentales y otras instituciones son perfectamente conscientes del poder que tiene la inteligencia artificial y de la utilización que se puede dar para poder manipular a las personas y promover su ideología. Les voy a dar algunos ejemplos sobre la manipulación en las redes sociales.
hay muchos estudios que muestran claramente que hay campañas de manipulación en las redes sociales en marcha en muchos países. En el año 2010, There were 48 countries that uses social media manipulation. se vio que en 48 países habían utilizado las redes sociales para manipular la opinión pública a nivel nacional y se gastaron muchísimo dinero en investigación en este ámbito. ¿Habrán oído ustedes hablar del escándalo de Cambridge Analytica, en el que Facebook otorgó muchísimos datos sobre sus usuarios? Más de 87 millones de perfiles de Facebook a Cambridge Analytica. Esta empresa luego pues utilizó esos datos para llevar a cabo un análisis psicométrico de estos usuarios y fueron capaces de establecer unos tipos de personalidad y luego crear mensajes a medida para influir en sus elecciones electorales, por ejemplo, en el proceso de 2016 en Estados Unidos, en el proceso electoral. Los grupos extremistas son conscientes también del poder de las redes sociales y de la inteligencia artificial y la están utilizando para preparar y planear atentados, para reclutar a nuevos terroristas, para formarlos, para divulgar el discurso de odio y normalizar este tipo de discurso. Según varios estudios que hay en la actualidad, ISIS, por ejemplo, controla más de 90.000 cuentas en Twitter. Está muy bien organizada esta organización terrorista, aunque ahora mismo no tenemos tiempo para entrar en ello. La utilización de la inteligencia artificial, por lo tanto, es muy importante. La utilizan para aumentar su capacidad para la acción, lo cual representa una amenaza real para la seguridad y el orden público. Aquí podemos ver un poco el uso de las redes sociales. Y ahora vamos a abordar otra cuestión, los propios algoritmos de las redes sociales, que los algoritmos promueven la radicalización. ¿Cómo? Pues porque saben ustedes que las redes sociales utilizan unos algoritmos para filtrar y seleccionar el contenido que luego van a poner a disposición de cada usuario en función de sus preferencias, en función de su historial de búsqueda, etcétera. Hay dos usuarios distintos, por ejemplo, que pueden tener exactamente el mismo contenido, pero estos dos usuarios no van a ver exactamente lo mismo en cada cuenta. ¿Y en qué se basa esto? Pues en sus preferencias, en su historial de navegación, etcétera, etcétera. Sabemos también que el objetivo de estas plataformas es únicamente ganar dinero. Les da exactamente igual el contenido. Al final, de lo que se trata es de atraer a cada vez más usuarios, aunque el contenido sea un contenido que promueva la radicalización. Estos algoritmos se basan en lo que se llama aprendizaje por refuerzo. En el refuerzo lo que se intenta es precisamente reforzar este tipo de contenidos que se muestran en un momento dado. Basta con darle like a un post que tenga ideología extremista o algún tipo de contenido más radical para iniciar esta memoria que luego utiliza el algoritmo, y en la siguiente ocasión la red social lo que hará es seleccionar precisamente contenidos similares a aquel en el que se había dado like en una única ocasión. Cada vez que interactuamos con este contenido, vamos generando más repercusión en el algoritmo, que nos va a presentar un contenido más violento, más polarizado, más radicalizado, etcétera, etcétera. Sabemos todos que este tipo de contenido tan polarizado es muy atractivo. El contenido extremista es muy atractivo porque nos sorprende, porque
nos lleva a reaccionar, queremos reaccionar a este tipo de contenido. O sea que nos resulta atractivo y cada vez se divulga más y llega a un mayor número de usuarios. Otro problema grave en la actualidad es que las redes sociales no son neutrales, ni muchísimo menos. Pueden promover una ideología u otra, pueden promover un punto de vista y no otro. Lo hemos visto, por ejemplo, con el problema palestino en Facebook. Facebook siempre prohíbe el contenido que intente apoyar a los palestinos. Mi propio perfil ha sido un perfil que se ha prohibido porque yo apoyo la causa palestina. Con lo cual, esto hace que las cosas cada vez sean peores y las redes sociales no son neutrales de muchísimo menos. Otro problema que tienen los algoritmos de las redes sociales es que hay cámaras que son un problema, porque los contenidos que suben los usuarios hacen que luego encuentren a otros usuarios que compartan sus ideas, con lo cual piensan que pertenecen a un mayor grupo de personas que opinan lo mismo, lo cual aumenta todavía más la radicalización y la polarización de estos grupos. Al final nos influye el grupo y al final nos dejamos llevar por las ideas, la ideología que se exprese en el grupo e incluso podemos llegar a vernos afectados por conductas violentas y al final las masas tienen un poder enorme. ¿Cuáles son las soluciones que proporciona la inteligencia artificial para hacer frente a este problema? Aunque no en su totalidad, pero en parte. Bueno, pues les voy a dar algunas soluciones en lo que nosotros llamamos ciencia de los datos o minería de datos de las redes sociales. De lo que se trata aquí es de intentar analizar lo que está pasando a nuestro alrededor. En primer lugar, recopilamos los datos, luego intentamos procesarlos para que luego los puedan utilizar los sistemas informáticos, los ordenadores, y después aplicamos algunos algoritmos de minado de datos, algoritmos que utilizan el aprendizaje automático y demás, y estos algoritmos nos pueden dar lo que son los modelos, las normas generales que sintetizan estos datos y que nos permiten establecer modelos, patrones que luego podemos utilizar en informática, sea lo que sea. Después, pues el modelo se da a los expertos y los expertos al final intentan tomar las decisiones más adecuadas en función de lo que hayan arrojado los modelos. Bueno, pues esta es la idea general de la utilización de estos sistemas de minería de datos o de minado de datos en las redes sociales. Voy a presentar ahora algunos proyectos que se han llevado a cabo en el marco de proyectos de investigación, de cooperación. Está el Fondo Internacional de Qatar para el proyecto ARAP y el objetivo de este proyecto es bueno, pues establecer perfiles también por cuestiones de ciberseguridad, es decir, establecer perfiles de usuarios, también usuarios extremistas o terroristas. Participamos también en el proyecto Mediate, cofinanciado por la Unión Europea y cuyo objetivo es la prevención del extremismo violento a través del activismo civil, de la sociedad civil. Y en el caso de la utilización de la inteligencia artificial, bueno, pues intentamos ver cómo la están usando los extremistas. Contamos también con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Túnez. Trabajamos con ellos para analizar el discurso de odio en las redes sociales y en lo que es el ecosistema político de Túnez. Y bueno, pues hablaré de ello también con más detalle. Y hay otro proyecto que lo que pretende es intentar predecir los resultados electorales en Túnez. Bueno, pues estas son las aplicaciones que
que he ido mencionando. Voy a explicarles la cuestión de la detección y análisis del discurso de odio en el entorno político de Túnez. Después les hablaré de este proyecto de establecimiento de perfiles de los usuarios que hemos llevado a cabo con Qatar y luego pues veremos cómo se han ido ampliando estos trabajos en las redes sociales. Vamos a empezar entonces con lo que es la detección del discurso de odio. Es un trabajo que hemos llevado a cabo con el doctor Hamid Harb y Ahmed Abid y decidimos empezar con el discurso de odio. ¿Por qué? Esto no es extremismo o radicalización o terrorismo, es únicamente discurso de odio. Bueno, pues es que no se puede subestimar el discurso de odio, porque el discurso de odio en la actualidad es el germen de todos los problemas. Aquí es donde empieza todo, con el discurso de odio. Por eso decidimos empezar por ahí, atajar este problema para luego poder resolver un problema mayor y no sufrir las consecuencias. El discurso de odio se define como cualquier tipo de discurso en el que se incite a causar daño a otras personas que pertenezcan a un grupo social o demográfico concreto. El discurso de odio puede convertirse en un discurso peligroso muy rápidamente. El discurso peligroso es cualquier tipo de expresión que pueda aumentar la probabilidad de que las personas luego participen en actos violentos contra miembros de otro grupo. El discurso peligroso nos lleva a un acto de violencia, transforma lo que es la violencia lingüística, simbólica, en violencia física, lo cual es muy peligroso. De hecho, existe una correlación entre el discurso de odio online y los delitos de odio en el mundo real. Hay muchas investigaciones que lo demuestran. Por ejemplo, hay dos investigadores de la Universidad de Princeton que llevaron a cabo un estudio sobre la violencia contra los refugiados en Alemania entre 2015 y 2017 y demostraron que cuando el número de posts en Facebook contra los inmigrantes aumentaba, aumentaban también los incidentes en la vida real contra los refugiados. Pero no solo demostraron esta correlación, demostraron también que en aquellos lugares donde había más ataques contra los refugiados, si se limita el acceso a las redes sociales, la violencia desciende de manera notable, con lo cual hay una correlación clara entre lo que se llama discurso de odio online y delitos de odio. Es muy importante pues atajar este problema. Hay otros estudios que demuestran que el discurso de odio puede llevar a la radicalización, lo cual puede llevar al extremismo, lo cual puede llevar a cometer delitos de odio y también podemos llegar incluso a los atentados terroristas por esta vía. ¿Qué hacemos? Bueno, pues como les decía, primero recopilamos datos, luego los procesamos, después aplicamos los algoritmos de la inteligencia artificial. Empezamos pues recopilando datos en Túnez, de las redes sociales en Túnez, Twitter, YouTube. No utilizamos Facebook porque Facebook no nos permitió el acceso a sus datos y nos basábamos en una serie de términos clave que tenían que ver con la actualidad política en Túnez a lo largo de un periodo de 8 meses. Fuimos recopilando datos, muchos tweets, muchos vídeos, los comentarios, etcétera, etcétera. Y basándonos en eso, llegamos a unos términos clave que definían en cierta medida la atmósfera política en Túnez en ese momento. En cada término clave fuimos viendo cuáles eran las posibles variantes, porque en Túnez escribimos árabe con el alfabeto latino y escribimos también inglés con el alfabeto árabe y es muy complicado.
Lo que hicimos fue ver las distintas palabras clave, los distintos términos, sus variantes, y llevamos a cabo la búsqueda para extraer los datos que necesitábamos para nuestro análisis y que nos permitía luego detectar el discurso de odio. Después de la recopilación de datos, del procesamiento, pasamos a este algoritmo de aprendizaje automático basándonos en estos datos, con lo cual hay un corpus de datos preprocesados que luego se utilizan y se van extrayendo también las características emocionales de estos datos para ser capaces de detectar con este algoritmo de aprendizaje automático si algunos posts o algunas declaraciones tenían discurso de odio o no. Después de detectar el discurso de odio, pasamos del análisis a bueno, pues transmitir esta información a los expertos para que tomasen una decisión. En el caso del análisis, nos basamos en estas categorías AMPAD que nos permiten clasificar por varias categorías: emocional, semántica, etcétera. Y aquí ven ustedes todas las categorías que tuvimos en cuenta, y en rojo vemos las categorías que nos llevaban a detectar discurso de odio. Después aplicamos otro análisis utilizando las redes bayesianas que permiten establecer una correlación entre estas categorías y los términos clave. Es decir, con los términos clave y estas categorías podíamos ver una correlación. Y también podíamos, con una distribución de probabilidad, ver la fuerza, digamos, o el potencial de cada una de estas correlaciones. Este es el tipo de red que obtuvimos, por ejemplo. A la izquierda ven Twitter, a la derecha YouTube. Aquí parece muy complejo ver todo esto, pero les voy a dar algunos ejemplos más concretos. Hemos visto que la categoría de violencia, en la que hay un texto que contiene violencia, contiene también emociones de desagrado. En Túnez, la violencia está muy relacionada con el desagrado. Y lo mismo lo hemos visto en Twitter y en YouTube. Tenemos que leer todo esto para poder interpretarlo, pero uno de los comentarios que pudimos destacar es este. Por ejemplo, la relación entre el gobierno, la pobreza. Bueno, pues esta relación se veía en todas las redes que fuimos desarrollando, y la relación entre delitos y gobiernos solo aparecía en el discurso de odio. También vimos que las cifras públicas, las cifras que teníamos relacionadas con los términos clave, tenían que ver más bien con el sentimiento de ira, de decepción, de desagrado, y los responsables públicos se veían más expuestos a acusaciones de corrupción y de terrorismo. Y los partidos políticos de la extrema izquierda y de la extrema derecha sufrían a menudo ataques más violentos. En este tipo de análisis vimos que el discurso de odio es el doble de peligroso cuando el objetivo es una mujer. Esto en Túnez. En Túnez vemos que hay una mayor violencia cuando se habla árabe o cuando se escribe en árabe. Y también son más violentos en YouTube que en Facebook o que en Twitter. Esas son algunas de las conclusiones a las que llegamos después de realizar este estudio. Diez minutos quedan, vale, muy bien. Bueno, en el caso del establecimiento de perfiles
de usuarios. Este trabajo lo realizamos en cooperación con mis alumnos de doctorado, Atika Barek y Amal Reki, que ya son doctores ahora. Y bueno, pues ahora empezamos con este presupuesto. Uno es lo que tuitea, porque partimos de la base de que damos mucha información sobre nosotros cuando hacemos algún post o un tweet. Incluso aunque no hagamos un tweet, aunque no pongamos ningún tweet, realmente esto ya envía un mensaje. Partiendo de esta presunción, intentamos extraer mucha información sobre los usuarios. Y lo que hemos hecho es establecer perfiles de una fuente de una red social e intentamos emparejar estos perfiles con otros perfiles en otras redes sociales para así tener muchísima información sobre este usuario en concreto. Es decir, yo puedo tener un perfil en Facebook, pero no solamente voy a utilizar los datos de Facebook, voy a utilizar los datos de todos los perfiles en todas las redes sociales para generar lo que llamamos un perfil global que recopila toda la información posible sobre un usuario y luego pues ya se identifican sus características y la categoría en la que se enmarcaría. Por ejemplo, para detectar perfiles extremistas, recopilamos mucha información sobre este tipo de perfiles y luego intentábamos clasificar o detectar si realmente eran perfiles extremistas o no. Este trabajo es el punto de partida de este trabajo es algunos perfiles que ya sabemos que son perfiles de extremistas o de terroristas en Túnez. Recopilamos mucha información, buscamos sus perfiles en muchas redes sociales, también buscamos sus conexiones, sus principales conexiones que seguramente pues sean personas extremistas como ellos o por lo menos radicalizadas, y después se establece un nuevo perfil donde ven ustedes ya toda esta información en círculos. Después de establecer pues toda esta información, lo que hacemos es que la vamos complementando. Colaboramos con psicólogos, con sociólogos para poder ir completando esta información. Los sociólogos, los psicólogos lo que hacen es asegurarse del género, la edad y la ubicación de estos usuarios, pero también nos dan información sobre su perfil psicológico, su grado de violencia, la peligrosidad que entraña esa persona, etcétera, etcétera. Y utilizamos muchísimas características de estos usuarios, por ejemplo, lo que nosotros llamamos atributos explícitos que otorga el propio usuario: nombre, fotografía, biografía, país de origen, y luego hay otros atributos que podemos deducir de su fotografía. Después utilizamos muchas características que tienen que ver con el momento en el que realiza los posts, su estado emocional, su estilo a la hora de escribir. Por ejemplo, en el caso del timeline, de ver a qué hora, también hacen los posts. Pues realizamos una clasificación por periodos a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo del año. Pues vemos cuántos posts hace de media al día, a la semana, al mes, si lo hace durante la semana o el fin de semana, etcétera. Después tenemos estas características estilométricas que describen un poco cómo escribe esta persona, qué tipo de palabras utiliza. Son palabras muy largas, cuál es la longitud de las frases que utiliza, de los párrafos, cuáles son las palabras que suele utilizar normalmente, qué número de palabras por párrafo, cuál es la frecuencia con la que utiliza cifras, caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, abreviaturas, etcétera, etcétera. To draw
psychologist profile of these users. Also, we determine which are the topic that this user talking about and what are the emotions that the most present emotions that he's expressing, what are the emojis that he's using, what are the sentiment, the sentiment that are present in his tweets, and so on. So after gathering the three or the more profiles from many social platforms, and we construct the global profile with all these features, we conduct a machine learning step where we try to model this kind of information to be able to classify this user if it is. Intentamos modelizar toda esta información para ir definiendo a este usuario, si es un usuario potencialmente extremista o no. Pero utilizamos exactamente las mismas técnicas de aprendizaje automático para ver si, sobre la base de esos perfiles que hemos elaborado, tiene, por ejemplo, ideación suicida, o si es peligroso o no, o si puede ser un terrorista o no. Así, por ejemplo, para la prevención del suicidio hacemos exactamente lo mismo, pero luego al final intentamos clasificar para ver si es un perfil potencialmente suicida o no. Y lo que hemos visto ha sido que las personas con tendencias suicidas tienden a usar muchos puntos de exclamación, expresan mucho la emoción de la sorpresa, hablan mucho sobre la muerte, también tienden a postear más en verano. Todo esto significa que somos capaces de detectar cuáles son las características más relevantes de todas las características que nos pueden ayudar a identificar un perfil suicida y distinguirlo de uno que no lo es. Y tenemos unas aplicaciones en las que presentamos solamente el perfil de Twitter y con la aplicación podemos determinar si existe una probabilidad de que ese usuario se suicide en el futuro o no. Y luego hay otra aplicación de todo este trabajo que es recabar lo que llamamos un glosario de la violencia en Túnez. El paso inicial fue ir extrayendo el vocabulario extremista de los perfiles peligrosos que habíamos identificado y luego buscamos el uso de esas palabras peligrosas y las asociaciones de palabras en esos perfiles extremistas, y con esos perfiles accedemos a nuevos términos, a nuevas palabras y nuevas asociaciones, con lo que podremos ir identificando otros muchos perfiles y ampliar también el vocabulario inicial. Y es una especie de extracción incremental de vocabulario porque vamos acumulando cada vez más y más perfiles extremistas y también ampliando cada vez más el vocabulario que nos generan esos extremistas. Y aquí tendríamos el glosario o el vocabulario que hemos extraído. Tenemos lo que llamamos conjunto de palabras. Aquí estaría la palabra en árabe, aquí la traducción al francés, pero bueno, os lo puedo ir traduciendo. Y vamos clasificando el vocabulario en 5 categorías. El vocabulario muy violento, con asociaciones de palabras muy violentas, otras moderadamente violentas, otras medio violentas, no violentas en absoluto, como moderación, paz, amor, felicidad, que evidentemente son términos que no son nada violentos. Pero si, por ejemplo, están hablando aquí, tenemos muerte, tenemos ISIS, tenemos invasión de Túnez, el camino de Dios, cosas que son todas terminologías y asociaciones de términos muy violentas. Y luego utilizamos este vocabulario para desarrollar una aplicación para el control parental del historial de navegación de sus hijos, y podemos incluso detectar el momento en el que las cosas
se ponen peligrosas. Utilizando este glosario, este vocabulario, vamos calculando el grado de peligro de las páginas y de los sitios visitados y podemos enviarles una alerta o una notificación a los padres para que estén atentos y sepan lo que están haciendo sus hijos. Also, También, y este es un proceso que está ahora en marcha, estamos trabajando para convertirnos en una especie de voz alternativa. Es decir, si hay un perfil y sabemos que podemos predecir su comportamiento cuando le enviemos un post o una publicación, pues podemos también convertirlo en una voz alternativa, en algo que le motive hacia la paz, la tolerancia, y podemos predecir también comportamientos, si al usuario le va a gustar o no le va a gustar ese tipo de contenido, y de esa manera podemos ir controlando las voces alternativas que le enviamos para que le resulten más atractivas a estos usuarios radicalizados o extremistas o simplemente un poco polarizados. Así que bueno, aquí teníamos unos cuantos ejemplos de proyectos que tenemos en marcha. Para el futuro, los desafíos que se nos plantean pues son evidentemente los de la inteligencia artificial generativa. El extremismo en la época de la inteligencia artificial generativa cada vez es más violento porque con este tipo de herramientas hay muchos usuarios que pueden generar contenidos para sus publicaciones en redes sociales que son con imágenes mucho más realistas, con deepfakes y vídeos que pueden incluir voces de personas famosas o imágenes de personas famosas para transmitir mensajes con su propia voz y su propia imagen. También utilizan chatbots que están basados en inteligencia artificial generativa y que se pueden confundir con seres humanos reales y que manipulan los pensamientos de los usuarios, como ese hombre belga al que me refería antes, que se suicidó, y que además pueden explotar las vulnerabilidades emocionales de algunos usuarios para manipularlos y radicalizarlos. Además, la inteligencia artificial generativa se puede utilizar para automatizar y ampliar la desinformación, la difusión del fake news a través de las redes sociales, utilizando, por ejemplo, los usuarios objetivo más óptimos para compartir estos contenidos y también enviando espías de inteligencia artificial y perfiles falsos muy realistas para difundir esa información y también para traducirla y de esa manera llegar a un número mayor de usuarios. Para terminar, unas direcciones para el futuro. Muchas gracias por vuestra paciencia. Podemos aprovechar toda la complejidad de datos a la que podemos acceder en redes sociales para abordar cosas como analizar corrientes de la opinión pública, predecir cambios en esas corrientes, entender movimientos sociales, controlar y mitigar riesgos. Y la inteligencia artificial, cuando se utiliza en redes sociales, nos puede ofrecer múltiples soluciones para luchar contra la radicalización, como usar el aprendizaje automático para facilitar el procesamiento de estos datos, como hemos visto, y también la inteligencia artificial generativa que nos puede ayudar todavía más a mejorar los resultados y generar nuevas soluciones y contraatacar contra el uso de esas herramientas por parte de los radicales. Y hay múltiples desafíos que todavía están pendientes, como por ejemplo el multilingüismo, la seguridad, la privacidad de los datos, el fake news, la desinformación. Pero bueno, tenemos que consolidar los esfuerzos multidisciplinares para poder abordar todos estos problemas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Alma. Al menos nos has dado un lado positivo y negativo, ¿no?, de lo que puede traer todo esto. Si os parece, como decíamos, contamos con los dos profesores para que hagan un primer comentario a tu participación, así que les dejo la palabra para no perder más tiempo y luego pasar al debate.
Carola García Calvo, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Olivia. Muchísimas gracias, Salma, por tu interesantísima presentación. Gracias también a Ana por su presentación y, por supuesto, a todo el público que en una tarde lluviosa decide venir aquí a hablar de temas tan interesantes, tan actuales y, sin duda, tan relevantes para el futuro de estos estudiantes que en poco tiempo serán profesionales que tendrán que lidiar con la complejidad de este mundo en el que la inteligencia artificial, desde luego, tiene un papel fundamental. Bueno, por mi parte he de decir que mi presencia aquí lo hago en nombre de la Universidad Rey Juan Carlos, pero es cierto que no pertenezco al programa específico que participa en este aula, sino como experta en radicalización violenta y terrorismo, que es donde he desarrollado mi ámbito de investigación y práctica desde hace más de 10 años. Así que permitidme, si me lo permitís, si puedo tutearos, como hago habitualmente con mis alumnos en clase. Voy a hacer mi primera intervención aprovechando mi expertise, mi conocimiento en este ámbito específico que es la radicalización violenta, es decir, aquella que conduce a la implicación en actividades terroristas. Acoto bien el ámbito en el que me voy a mover para evitar confusiones o malas comprensiones del mensaje que yo voy a plasmear esta tarde. Aunque sí que es cierto que también en un momento dado hablaré de extremismo no violento en relación al discurso de odio, que me ha parecido un capítulo especialmente interesante de la presentación de Salma. En primer lugar, es cierto que los grupos extremistas violentos y terroristas siempre han hecho un uso de las últimas tecnologías disponibles en cada momento de su evaluación, un uso muy audaz de estas tecnologías. Se han valido mucho de ellas para expandir su ideología, su mensaje, su propaganda, con el fin de reclutar a nuevos individuos, hombres y mujeres, para sus causas. En ese sentido, es cierto que sí, que los grupos terroristas siempre han destacado, como digo, por hacer un uso avanzado de estas últimas tecnologías y lo que en su momento y a día de hoy a todos vosotros os parecerá algo tan arcaico como un señor Bin Laden delante de una cámara estática pronunciando en árabe clásico horas y horas de dogma, ¿no?, de propaganda, de contenido destinado a la radicalización. En aquel momento era una revolución. Del mismo modo que cuando Estado Islámico en su campaña entre 2012 y 2019 en Siria lanzó aquellos vídeos, ¿no?, tan sorprendentes, editados con todos los recursos disponibles, el mundo se sorprendió por cómo este grupo de barbudos, sin embargo, hacen un uso que consiguen enganchar también a un público muy joven, porque se valen de los recursos audiovisuales que vosotros mismos lleváis en vuestros teléfonos móviles y en vuestros dispositivos electrónicos. Así que es cierto que el extremismo violento y la tecnología van muy de la mano, pero desde luego los avances en el desarrollo de la inteligencia artificial suponen un salto cualitativo, ¿no?, porque estamos hablando ya no de propaganda, ya no de mensajes dirigidos, ¿no?, a una radicalización cognitiva, sino que estamos hablando de emociones. Y las emociones mueven a los individuos, nos movemos por pasiones, somos seres racionales, pero desde luego nuestras emociones, nuestras pasiones nos mueven y nos hacen necesitar, ¿no?, de expresarlas o encontrar a otros que puedan compartir. Así que es verdad que hemos dado un salto cualitativo a la hora de cómo estos grupos se pueden valer de estas nuevas tecnologías para conseguir atraerlos hacia sus organizaciones. Así que, por mi parte, y aunque hay muchísimos temas que se deducen de la presentación de Salma y los que podríamos dedicar horas, sí que me gustaría plantear algunas cuestiones que me interrogan también en mi dimensión de investigadora de este ámbito, ¿no? Y se refiere sobre todo a cómo responder a los retos que nos plantea el uso de las nuevas tecnologías por este tipo de grupos. Y digo que sí que
me voy a referir al discurso de odio, aunque luego hablaré más del terrorismo, porque es cierto que una de las tendencias que vemos, ¿no?, en los estudios sobre radicalización es que gracias a estas plataformas y a estos nuevos recursos y capacidades que pueden adoptar de estos desarrollos tecnológicos, bueno, pues hay una tendencia muy interesante que es un poco la normalización del discurso extremista, ¿no? O, dicho en otras palabras, el blanqueamiento de los mensajes extremistas que están contribuyendo a la polarización social y, desde luego, al detrimento de la calidad de nuestros sistemas democráticos, porque es verdad que a través de estos recursos los grupos han conseguido atraer a una audiencia joven que, precisamente por los recursos audiovisuales que utilizan y por también las voces que en YouTube o en TikTok o en otras plataformas nos podemos encontrar, que son las que lo transmiten, bueno, pues ofrecen una imagen muy blanqueada, muy limpia, muy transparente, aparentemente transmiten un mensaje que, sin embargo, está cargado de odio, está cargado de señalamientos a un enemigo y está promoviendo la difusión de valores, ideas y actitudes que, sin duda, no encajan del todo en los marcos y en la sociedad y en el modelo de convivencia democrática. Así que esto es uno de los temas que me preocupa, y es cierto, y lo puso lo ha subrayado Salma en su intervención, ¿no?, que es uno de los elementos que ahora mismo genera más debate, ¿no?, porque la siguiente cuestión a la que me lleva este comentario es precisamente porque nos estamos dirigiendo a audiencias globales, y estos avances tecnológicos, por definición, tienen la capacidad de llegar a audiencias globales que, por definición, aglutinan a colectivos, a sociedades, a grupos, a personas con marcos culturales diferentes, con lenguas diferentes, con referencias diferentes y también con marcos legales diferentes. Y aquí está muchas veces el dilema de, pues en ausencia de una serie de definiciones claras que nos definan qué es discurso de odio en distintos contextos, en distintas regiones del planeta y en distintos contextos sociales, políticos, etcétera, ¿cómo podemos abordar la moderación o tratar de intervenir de este tipo de contenidos, ¿no? ¿Cómo generamos marcos que puedan abarcar toda esta diversidad y esta complejidad, ¿no?, que nos ofrece, que nos abren las redes sociales? Y lo siguiente que me lleva a pensar este tema es el asunto de la moderación, porque está claro que las nuevas tecnologías son un recurso a disposición de los grupos extremistas y terroristas para avanzar en sus objetivos, pero también son una herramienta y una oportunidad para los que estamos al otro lado, pues tratar de contrarrestar y combatir ese tipo de actividades, ¿no? Y aquí hay mucho debate en hasta qué punto la moderación de estos millones de mensajes, de contenidos que se producen y que circulan a través de las redes sociales puede hacerse o no a través de herramientas automatizadas, ¿no? Y creo que tu investigación va mucho en esta línea, en cómo poder generar herramientas que nos permitan, y hasta qué punto esas herramientas pueden funcionar sin la intervención humana, porque al final, insisto, son contextos culturales, sociales muchas veces diferentes, y hasta qué punto pues estas herramientas pueden o no sustituir o ser complementarias, desde luego, creo que tú también has dicho, a una moderación humana, ¿no? Porque en un primer momento, cuando nos dimos cuenta de la cantidad de uso que se hacía de Internet, la respuesta fue, moderación automática, pero luego hubo la idea de, es que hemos quitado a las personas y son relevantes. Y ya por último, y por no extenderme, pues también esto me lleva a un marco interesante de la respuesta, que es hasta qué punto, ¿no?, hay una cooperación público-privada y los intereses de lo público chocan con los intereses de lo privado. Y hasta qué punto, porque está claro que necesitamos trabajar con las plataformas donde se alojan estos contenidos, esa cooperación público-privada para establecer marcos globales o marcos regionales o no sé, funciona y se puede desarrollar. Creo que para empezar estas serían mis 3 primeras preguntas, pero por supuesto tal vez luego surjan más. Muchísimas gracias. Salma, dado que hay bastante contenido aquí en el comentario, ¿o cogemos las dos mejor? Venga. José Luis, sí, necesitas un micro. Espera, no, espera, sí, espérame, vamos.
Ah, mira. Cuidado. Bueno, ahora me he desconectado yo. Sí, eso. ¿Tengo que activarlo? No, está ya, está activo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa intervención que nos ha enseñado tanto y que está llena de información. Realmente es tan completa que es difícil encontrar matizaciones. Así que yo, como no experto en esta cuestión, yo me he especializado en el estudio de la violencia, de la creación del enemigo, pero en otros contextos históricos, mucho más atrás en el tiempo, hace 100 años, 80, cuando no había redes sociales y no había inteligencia artificial, lógicamente, bueno, nadie es perfecto, yo soy historiador, ¿qué le vamos a hacer? Así que casi le voy a hablar como persona interesada desde fuera. Y lo que le puedo hacer es preguntas que me ha sugerido su apasionante y a veces inquietante por las implicaciones que tiene charla, ¿no? Lo que nos ha explicado. El tema, en primer lugar, es fascinante. Y relativamente desconocido para muchas disciplinas, en el marco de muchas disciplinas. Desde las mías, desde las disciplinas humanísticas y desde las ciencias sociales, a menudo resulta una cuestión, un terreno de estudio ajeno, ¿no? Más propio de otras disciplinas y campos del saber, la ingeniería, la informática, la ciberseguridad, la lingüística, usted lo ha mencionado, la medicina, los asuntos y estudios militares. Pero es verdad que también en los últimos años, desde las ciencias sociales, se está empezando a aplicar este tipo de técnicas. Por ejemplo, desde la sociología o desde la antropología hay estudios ya sobre el estudio que sirven para estudiar el comportamiento de los movimientos sociales, cómo se construyen los discursos del odio, precisamente, que es de lo que estaba usted hablando. Desde ese punto de vista parece que es un campo de estudio multidisciplinar, ¿no? Y que parece adecuado hacer colaboración entre distintas disciplinas. Entiendo yo que los ingenieros, los que han desarrollado, conocen mejor la ingeniería, la inteligencia artificial, pues no siempre pueden operacionalizar, codificar los términos, por ejemplo, pensando en cómo se construye un discurso del odio, ¿no? Y que a veces pueden necesitar la ayuda de científicos sociales, pero al mismo tiempo los científicos sociales no pueden hacerlo solos, no conocen el funcionamiento de los algoritmos ni de las redes convolucionales, con lo cual parece que es adecuado. Pero desde su experiencia en su proyecto, ¿cómo está siendo ese tipo de colaboración entre distintas disciplinas? ¿Está siendo fructífera? ¿Plantea problemas? ¿Es simétrica? ¿Hay más luces o más sombras? Esa era la primera pregunta que me sugería su charla. La segunda es que usted habla de estudiar, monitorizar las emociones, habla de la manipulación que llevan a cabo desde las redes sociales los grupos extremistas, lo que usted llama grupos extremistas. Esto es inquietante, o nos puede resultar inquietante por varias razones. Por ejemplo, desde las ciencias sociales hemos estado durante muchas décadas tratando de recuperar las racionalidades que hay detrás de los comportamientos colectivos. Hemos tratado durante mucho tiempo de encontrar cómo las emociones no están desligadas de la razón y cómo los grupos sociales no son fácilmente manipulables ni en general ni a través de sus emociones. Pero claro, usted está hablando de manipulación de emociones, con lo cual tenemos que tirar por tierra todos nuestros enfoques, nuestros resultados. No digo que lo esté sugiriendo, pero me resulta inquietante y a lo mejor sí que tenemos que revisar nuestros enfoques, porque ¿hasta qué punto somos manipulables? Como yo le decía, hay una larga tradición de literatura científica en las ciencias sociales que ha buscado encontrar los márgenes de agencia de los actores, de los individuos, incluso en contextos de sometimiento o de exposición a discursos totalitarios y a propagandas totalitarias. Hemos estado tratando de buscar hasta qué punto, a pesar de que haya intentos de manipulación por grandes aparatos de Estado, podemos tener un margen de resistencia a esas manipulaciones o de renegociación del propio mensaje que llega desde arriba. Pero lo que usted nos propone es que, bueno, esto a lo mejor no es tan sencillo y a lo mejor, por tanto, tenemos que revisarlo. No sé qué se le ocurre al respecto o qué me puede decir al respecto. No sé si me puede dar esperanza o hundirme todavía más en el pesimismo. Y acabaría en una tercera cuestión que hasta cierto punto puede resultar obvia y que quizá les ha planteado también su charla a las y los estudiantes. Y es que, obviamente, este terreno de estudio es sensible para los actores institucionales, es decir, para los estados y también para actores privados, entiendo. Agencias de seguridad, gobiernos. Las implicaciones que tiene estudiar esto van más allá del ámbito científico. Tiene muchas aplicaciones en términos sensibles como la seguridad, ¿no? ¿Qué relaciones tiene un proyecto como el suyo con los actores institucionales?
con agencias de seguridad, con ministerios. ¿Hay presiones de esos actores? ¿Hay monitorización de esos actores institucionales respecto de lo que ustedes están haciendo? ¿Hay algún tipo de control, de límite a los resultados de la investigación? Porque, lógicamente, sus investigaciones tienen unas posibles aplicaciones en el mundo que son muy sensibles. También se podría suponer que de investigaciones como estas pueden aprender lo que usted llama grupos extremistas. Entonces, ¿cómo se puede limitar eso? O a lo mejor incluso los grupos extremistas están llevando a cabo proyectos de investigación similares con los cuales adelantarse al uso de la inteligencia artificial para controlar sus propias actividades. Esto resulta hasta cierto punto inquietante pensando en cómo lo pueden utilizar los grupos extremistas, pero también nos lleva a una pregunta que hasta cierto punto usted mismo sugería antes. Parece razonable, y con eso acabo, parece razonable que los actores estatales tengan algo que decir sobre sobre la aplicación de la inteligencia artificial. Pero los actores institucionales, los estados, los gobiernos, tienen que ser a su vez sometidos a algún tipo de monitorización, de limitación, o no tienen que serlo. Y en todo caso, ¿quién? ¿Por parte de quién? ¿Quién decide lo que es discurso de odio? Eso es algo que también le planteaba antes Carola. ¿Quién decide lo que es un discurso de odio? ¿Solo los actores institucionales? ¿Quién decide cuáles son los límites para el uso, para la monitorización de las redes sociales, por ejemplo? Porque, claro, esto en manos de un gobierno democrático tiene unos determinados límites casi inherentes, intrínsecos. Pero esto en manos de un gobierno de Corea del Norte, de China, de un Donald Trump o de Víctor Orbán o de Benjamin Netanyahu puede resultar más inquietante. Son cuestiones que se le pueden ocurrir a cualquier lector medianamente interesado por lo demás, y por eso le felicito otra vez, apasionante charla que nos ha dado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Si se lo puedes pasar a Salma para que directamente, sí, porque entre que viene el otro micro, mejor. Ahora cogemos preguntas del público. Vamos a dejar que responda, que si no se le va a acumular mucho el trabajo. You first. You first. Okay. Actually, Bien. He entendido las preguntas que ha planteado el colega, pero cuando intervino usted, no me quedó muy claro si había preguntas o eran más bien comentarios. No sé si me puede recordar brevemente cuáles eran las preguntas. Interviene sin micrófono la oradora. Sí, un poco cómo moderar los distintos tipos de discurso y de contenido, porque el discurso de odio tampoco tiene una definición estándar y en función de cada país, pues puede haber un discurso que se considere discurso de odio o no. Y con respecto a la moderación de los contenidos, ¿cómo se puede combinar el avance tecnológico con la moderación de estos contenidos? Y luego también había hecho una pregunta sobre la cooperación público-privada. Sí, ahora ya lo recuerdo. Recuerdo los comentarios, gracias. Bueno, pues voy a intentar responder a algunas de las preguntas que han planteado. No puedo responder a todas. Es que hay cosas en las que yo no soy experta y tampoco les puedo dar una respuesta. En cuanto a la cooperación con sociólogos, psicólogos y demás, no fue fácil. Sí que planteó dificultades, porque es que hablamos dos idiomas distintos. Incluso los sociólogos, cuando hablan de las redes bayesianas, cuando les hablábamos de eso, no les resultaba sencillo saber de qué estábamos hablando ni cómo interpretar este tipo de información. Es un tipo de diálogo en el que hay que mantener muchas reuniones con los sociólogos para ir facilitando las cosas, pero es que hay muchas cosas que se pueden extraer de estos modelos, pero luego hay un desafío, un problema
real y específico que plantea la cooperación con expertos de otras ciencias humanas, otras ciencias sociales. Y con esto hilo un poco con la siguiente pregunta. Hay un problema con los investigadores y la informática en este sentido. Al final estamos hablando de lenguajes distintos, 0, 1, lenguaje computacional. Los expertos en ciencias humanistas tienen una lógica distinta, no utilizan este lenguaje binario 0, 1, quieren explorarlo todo, ver qué está pasando y a lo mejor una vez que ya se lo han planteado todo, van más allá. Luego está en el otro extremo la informática, la computación. Se da el mismo problema con el tema de la parte sociológica o emocional. En el caso de las redes sociales estamos muy polarizados. Estamos en un idioma de sí o no. ¿Nos gusta o no nos gusta? En Facebook solamente hay 5 tipos de reacciones que se puedan poner. No. No hay matices ahí. O sea que ese tipo de reacciones que ahora ya son tan naturales para los jóvenes están cambiando la mentalidad de estas personas, están cambiando sus puntos de vista, están cambiando su manera de razonar, de pensar. Cada vez se están comportando más como los ordenadores, como las máquinas. Cuando surgió la inteligencia artificial, lo que se intentaba era adaptar a los ordenadores a los humanos. Y ahora estamos viendo una tendencia que es justo la opuesta. Nosotros, los humanos, nos estamos adaptando a los ordenadores. Con lo cual nos hemos acabado polarizando, hemos acabado utilizando un lenguaje binario 0, 1, me gusta, no me gusta. Esto es un cambio tremendo también desde un punto de vista psicológico y social. Nuestras maneras de relacionarnos, de reflexionar, y es un problema. Es un problema que vemos con la informática, con la computación, y ahí hay un problema que se plantea, una dificultad a la hora de colaborar con los expertos de las ciencias sociales o humanistas. Pero creo que si hablo con muchos más sociólogos, con más de los que he cooperado, seguramente pueda encontrar respuestas, otros puntos de vista que me van a permitir avanzar en el trabajo. Eso en cuanto a la cooperación, en cuanto a las reacciones emocionales con la tecnología en la actualidad. En cuanto a las instituciones, en cuanto a lo que ha planteado usted, es un tema, sí, muy sensible. Desgraciadamente hay instituciones públicas que no cooperan con nosotros. Contar con datos sobre terroristas, extremistas, es imposible, ¿no? Es muy difícil. No aceptan cooperar con nosotros porque son datos que afectan a la seguridad nacional. Y tenemos muchos problemas en ese sentido porque en realidad Facebook, que genera muchísimos datos, todos generamos muchísimos datos en Facebook, pero no podemos acceder a nuestros datos. Facebook prohíbe el acceso a sus datos. Estamos generando datos para Facebook y luego no podemos acceder a ellos, lo cual es un problema también desde el punto de vista de la seguridad nacional. Para todos los países, no solo para Túnez, es un problema para todos los países. Nuestros datos no están en nuestros países, están en los servidores de Facebook, en los centros de datos de Facebook, y es un problema real. Hay otras plataformas como Twitter, YouTube, y dan acceso a algunos datos, no a todos, pero se usan para manipularnos, para
bueno, pues que ellos hagan su propia publicidad, su propia propaganda. Por ejemplo, en el caso de Palestina, pues es algo muy peligroso, es un problema muy peligroso. En cuanto a la moderación, sí, necesitamos utilizar la tecnología para la moderación, porque estamos hablando de una cantidad ingente de datos. Son datos que no cesan, llegan y no cesan, y hay muchísimos tipos de discurso en estos datos. Por eso estamos intentando seguir estos datos detectando en el streaming el discurso de odio. Estamos detectando en el streaming la mayor parte del discurso de odio que somos capaces de detectar. Y se necesita también a personas para trabajar en esta detección. Y ese es un problema, porque si el software lo hiciese por sí solo, pues ya no nos controlarían las máquinas. Con lo cual, las personas tienen que estar presentes en el proceso, pero como nos enfrentamos a un problema porque la cantidad de datos llega a una velocidad enorme, pues esto plantea muchos desafíos. En cuanto a la información, a la inteligencia artificial ahora mismo es más poderosa. Se puede utilizar para moderar, para mejorar nuestras estrategias de moderación. Y también, tal y como ha dicho, los terroristas utilizan esta tecnología, incluso a veces antes que nosotros. Antes de que los propios moderadores la puedan utilizar, ya la están utilizando los terroristas. Hay ejemplos de grupos extremistas que utilizan modelos lingüísticos, por ejemplo, ChatGPT y Chatbox, que pueden atraer a sus seguidores para poder reclutar a nuevos seguidores. O sea que hay muchas cuestiones que todavía no se han resuelto, muchos desafíos en los que tenemos que seguir trabajando, y necesitamos la cooperación de todos los ámbitos, de todas las disciplinas para poder hacer frente a este problema, sobre todo con la inteligencia artificial generativa. Tenemos 2 sesiones más para seguir tratando las cuestiones. Cogemos preguntas del público. Había una allí al fondo. ¿O se ha ido? Esta de aquí adelante. Sí, dos aquí adelante y otra aquí. 4. No sé si me oís. ¿Sí? Sí. Buenas tardes. Ante todo, muchísimas gracias. Mi pregunta sobre las inteligencias artificiales es un poco más amplia de lo que usted ha mencionado. Y lo que yo quería saber es, ¿cree usted que imponer un marco legal como la ley de la IA Act que ha publicado la Unión Europea puede representar una medida reguladora frente a la radicalización de las inteligencias artificiales? Porque por un lado, como estudiante europea, estoy muy contenta y orgullosa de ver un acto institucional, que es un acto casi histórico, de ver una institución que va a regular las inteligencias o el uso de las inteligencias artificiales. Pero por un otro lado, al último momento he visto al presidente francés, mi presidente Emmanuel Macron, también expresar una reticencia sobre este proyecto, utilizando el argumento de la vigilancia durante los Juegos Olímpicos o la utilización de las inteligencias artificiales para la vigilancia durante los Juegos Olímpicos. Y mi pregunta es, mañana podríamos tener un problema sobre la utilización o la mirada de la institución frente a las inteligencias artificiales, o, al peor, la utilización de las inteligencias artificiales por parte de las instituciones públicas un poco en contra de los ciudadanos, o no. Muchas gracias. Vale, pues cogemos, había otra pregunta un poquito justo delante. Bueno, yo tengo dos preguntas. Se llama Carola,
Sí, pero tú has dicho que los mensajes terroristas estaban muy relacionados con el tema de la pasión y mi pregunta sería que si, por ejemplo, no infundiría mejor eh, a Salma, que has estudiado pues patrones de palabras que se repiten en Twitter, en YouTube, ¿no infunden más mensajes de terrorismo, problemas cotidianos y el miedo que, por ejemplo, una pasión? Porque tú me puedes decir que te apasiona algo, pero yo puedo no compartirlo. Pero si metemos problemas cotidianos eh, y me dices lo malo, pues puede ser que me sienta más identificado y apoye esa causa. Aparte, tenía otra pregunta, como estudiante de ciberseguridad, lo que se ha mencionado sobre el ciberbullying, eh, no sé si con inteligencia artificial se podría poner, que también has hablado de perfiles falsos y cosas de esas, por ejemplo, un método de verificación que tiene YouTube, que pues para verificar edades, por si quieres ver algún vídeo de miedo o cualquier cosa, es que pongas una foto o escanees tu documento de identidad o algo de eso. ¿No se podría implementar en las redes sociales algún mecanismo que mediante inteligencia artificial reconozca que ese perfil con esa cara ya ha sido utilizado y así evitar, por ejemplo, el 1,3 billones de perfiles falsos y relacionado con el ciberbullying, por ejemplo, que una persona suba una foto tuya modificada o cualquier cosa, siempre y cuando no pertenezca dentro del perfil que ha escaneado desde un principio la imagen, que se borre automáticamente y no tenga mucha repercusión de que esté subida a la red durante días sin que pase nada. Vale, luego aquí había adelante también una pregunta. Sí, primero tú. Y luego yo. ¿Puedes Sí. contarle en inglés? Sí, sí. Sí. Hello, thank you. Gracias. Con respecto a estas cuestiones que se han ido planteando, en gran parte su trabajo lo que hace es intentar aprovechar estos datos que se han generado y luego orientarlos a causas que serían socialmente positivas. Pero a mí me gustaría plantearle si le parece que de algún modo la generación de estos datos, la recopilación de estos datos es peligrosa, no deseable, porque tal y como han dicho otras personas, se podría utilizar para controlarnos, para reprimirnos. Ha hablado usted del tema del tema de Palestina, la resistencia a la ocupación. Es algo que se ha equiparado con el odio racial. Es que tampoco quiero parecer yo un ludita, que diga no podemos utilizar la tecnología para nada, pero no sé yo si no sería bueno que nos planteásemos eso, que no es deseable que estén todos esos datos ahí. Ronda. Okay, I'm going to keep it short. Bueno, yo voy a ser muy breve también. Creo que mis preguntas tienen que ver también con lo que es la regulación. Por lo que yo sé, la inteligencia artificial va a plantear muchos problemas en el caso de los discursos de odio, la manipulación, la propaganda. Con respecto a la legislación de la Unión Europea que ya se ha mencionado y también la delincuencia transnacional con la inteligencia artificial, ¿cómo se van a abordar los problemas de propaganda internacionales en el ámbito global que vayan más allá de los estados, de lo que pueden hacer los gobiernos nacionales? Gracias. Okay, thank you very much for all this. Muchísimas gracias por estas preguntas tan interesantes. Voy a empezar con el tema de la regulación, con estas dos preguntas que se han hecho al respecto. La regulación sobre datos, sobre
redes sociales y la utilización de la inteligencia artificial. En realidad, lo que queremos es que la utilización de la inteligencia artificial sea una utilización que esté regulada por muchas razones. En primer lugar, para controlar la evolución de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial está evolucionando muy rápidamente. Y nos da miedo que se escape a nuestro control. Eso en primer lugar. Por eso se necesita la regulación de la utilización de la inteligencia artificial. Pero es que el problema es que podemos respetar esta legislación como científicos, como investigadores, como políticos, como empresas, pero los terroristas no lo van a hacer. Los terroristas no van a respetar esta legislación, esta normativa. ¿Y qué pasará? Pues que nosotros perderemos estos datos, perderemos estos instrumentos y eso es un problema real. La regulación es algo fantástico. Esperamos que se pueda regular la utilización de la inteligencia artificial y de los modelos lingüísticos que ya son muy potentes en la actualidad. Pero el problema es que nosotros vamos a respetar esas leyes, pero hay otros que no. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. ¿Cómo hacemos para garantizar que esta legislación es efectiva? Está muy bien contar con legislación, pero ¿cómo garantizamos que se aplican realmente estas normas y estas legislaciones? Eso en cuanto a la regulación, en cuanto a la legislación. En cuanto al aspecto global, internacional, al igual que lo que ha planteado Carola, somos multiculturales, hay muchísimas maneras de hacer propaganda y en función de la cultura, del idioma y de muchas otras cosas, la propaganda se hace de tal o cual manera. En realidad, como habrán visto, cuando se utiliza el ChatGPT, puede responder en inglés, en francés, en español, en árabe, en el idioma que sea. Teniendo en cuenta la cultura, también puede dar información al respecto. Incluso puede dar letras de canciones. Es que es una herramienta muy potente. Con lo cual, es cierto que hay una cultura internacional que es muy diversa, pero eso no es un problema para estos modelos lingüísticos actuales. Y eso lo vemos con la utilización de la inteligencia artificial generativa. Cuando la utilizan los terroristas se convierte en un arma peligrosísima porque puede ir más allá, puede sortear las barreras lingüísticas, culturales y demás. Así que legislación, sí. Pero claro, ¿tenemos garantías de que esta legislación la va a cumplir todo el mundo? Pues claro, eso es lo que ya no sé. Es el tipo de problema, de desafío que tenemos que tratar entre todos para que realmente sea posible salvar a la humanidad, creo yo. Porque es que si no, los ordenadores, la inteligencia artificial van a acabar controlándonos. Eso en cuanto a la legislación. En cuanto al tema del ciberbullying, bueno, pues ya se están haciendo cosas en cuanto a la moderación y estas herramientas que hay en YouTube, en Facebook, pero ahora mismo no están teniendo muy buenos resultados. Realmente ese es uno de los objetivos de la detección de perfiles falsos. Lo que se pretende es ver si hay menores, cuál es la edad. Y no se necesitan fotografías ni documentos de identidad. Basta con redactar un texto y nosotros somos capaces de saber quién es esa persona, qué edad tiene, cuál es su género, con lo cual
es una aplicación que ya tiene la inteligencia artificial en la actualidad, que funciona muy bien, es muy potente, pero el ciberbullying es un problema real porque la persona que sufre este acoso sufre por parte de perfiles que se han validado y que están ahí en Facebook o en otras redes sociales. Y Facebook al final no puede eliminar estos perfiles porque son perfiles que se han validado. Y ese es el problema con el ciberbullying. Y si mandamos un mensaje a estas plataformas, nuestro mensaje es uno entre miles de mensajes. Creo que hay que hacer más cosas porque el ciberbullying es algo muy peligroso porque hay niños y adolescentes que se suicidan por sufrir este problema y hay un gran esfuerzo que se está haciendo en cuanto a este tipo de problemas. ¿Pero estos esfuerzos son eficaces? Pues al 100% no. Pero se pueden ir mejorando con los datos y con el conocimiento necesario. En cuanto a los datos, pues sí, queremos que los datos, que nuestros datos sean privados, que nadie tenga acceso a ellos. Pero las plataformas utilizan nuestros datos, incluso datos privados, los mensajes, los chats. Los están utilizando para establecer perfiles, para que sepan cuáles son sus intereses, sus características. Cuando se conoce a alguien, incluso a lo mejor se sugiere a tal o cual persona para que sea su amigo. Si la cámara está encendida, el micrófono está encendido, todos los datos están ahí y los aprovechan estas plataformas. Lo que podemos hacer es intentar que sea privado para que otras personas no lo puedan ver, pero los datos en tal o cual plataforma son datos que ya tiene la plataforma y son para ellos y los van a utilizar. Quieran o no, los están utilizando y se necesita legislación al respecto, claro. Pero son empresas muy poderosas, estamos hablando de empresas muy poderosas que son capaces de definir la política y que realmente tienen un impacto real en el ámbito internacional, con lo cual no les podemos obligar a que respeten esta legislación. Ese es el problema. Espero haber respondido a las preguntas que se han ido planteando. Gracias. Ha pasado bastante el tiempo, yo creo que podríamos quedarnos aquí muchas más horas tratando los distintos temas, porque además ha sido muy buena la mezcla de las distintas disciplinas. Claro, se abren muchos más espacios de debate, pero tenemos que terminar aquí. Muchísimas gracias, Salma, por tu conferencia. Yo espero que utilicemos esa pequeña margen de agencia que tenemos para hacer un uso inteligente de las tecnologías que hemos creado nosotros mismos y que sobre todo vosotros, que sois los que tomaréis el relevo en ese momento, pues todavía lo mejoréis. Y nada, comentaros, recordaros que la próxima semana tenemos una siguiente sesión de aula que tratará, bueno, cambiamos completamente de tema, tratará sobre el tema del cómic. Tenemos a Nadia Hafid, una ilustradora de Barcelona, de origen, bueno, español marroquí, y ella hablará de su experiencia de la creación de uno de sus cómics, El buen padre, y el tema de la familia y la inmigración a través del cómic. Y esto será el jueves que viene, 22 de febrero a las 6:30. Cuidado que la hora va a ser un poquito más temprana para que pueda volver a Barcelona a tiempo. Y luego nada, para aquellos que os interese, mañana tenemos un curso maravilloso de caligrafía árabe. Todavía tendréis ocasión de apuntaros si queréis, pero empezamos mañana a las 6 todo este fin de semana con Pablo Casado aquí, la caligrafía árabe Zuluz. Y nada, invitaros a seguirnos y nos vemos por aquí en otras ocasiones. Gracias de nuevo a todos los programas y sobre todo a Salma. Muchas gracias, Salma. De maravilla.